Buenas tardes. En el día de hoy hablaremos sobre el tema de coherencia curricular. Vamos a disertar un poco sobre este tema con nuestros compañeros Arnold Díaz, Jorge Chavarría, Laureano Aponte, Yasmín Diago Medina y mi persona Jessica Mercado García. Vamos a iniciar con un pequeño debate acerca del currículo, del diseño curricular, los avances del currículo, las políticas de este y las características a nivel general. Hola, hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema que afecta en sí a la comunidad educativa, como es la coherencia en el currículo. Para hablar de este tema, tenemos que ubicarnos en el diseño curricular de una institución, el cual debe responder a las necesidades de una comunidad, de la sociedad y las características particulares de un país o región. Este toma en consideración los aspectos lingüísticos, culturales y sociales para responder a los objetivos del sistema educativo nacional, que están dirigidos a lograr una educación equitativa y de calidad. Para realizar con éxito el diseño curricular, es fundamental el plantear unos interrogantes como ¿cómo se hará? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? ¿Qué recursos se necesitará para su implementación? ¿Quién tendrá la responsabilidad de la ejecución de este currículo? Esas y otras interrogantes es nuestro deber como docentes al momento de realizar un currículo. Al analizar estos interrogantes, nos lleva a pensar cuidadosamente en cuáles son las acciones necesarias que se debe cumplir para alcanzar un determinado objetivo, una meta, una misión o una visión. El planteamiento curricular no puede ser visto como un proceso independiente o aislado. Por el contrario, debe visualizarse en forma coherente e interdisciplinaria. Este debe recolectar aquellas necesidades y aspiraciones de la sociedad para darles forma a través de una respuesta educativa, mediante la organización de experiencias de aprendizaje que conduzcan a nuestros estudiantes al desarrollo y fortalecimiento de sus competencias, habilidades, destrezas. Pero definamos qué es un currículo. Según Oinster y Hunsky, el currículo es un proceso educativo dirigido al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la luz de cambiar los factores sociales que afectan al mismo. Entre los principios que rigen un plan curricular se encuentra la pertinencia en el proceso educativo, debe ser pertinente, el principio de la interdisciplinariedad y la coherencia curricular. Tres principios que no pueden desligarse el uno del otro. Entonces hablemos un poco de lo que es la coherencia curricular. Esta debe ser el esquema que habrá de definir los planes de estudio en armonía en la realidad personal, social y económica de nuestros estudiantes. Debe relacionar los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de ellos, con el fin de nutrir a estos últimos para reflexionar y considerar ciertas cosas en un escenario e instancias en los cuales se habrá de enfrentar en su vida diaria, tanto a nivel profesional como académico. Es por tal razón que la coherencia curricular debe crear el equilibrio entre el ciudadano y el profesional. Es importante tener claro qué queremos sacar de nuestros estudiantes, qué buscamos en ellos. Buscar un profesional con una responsabilidad social y una participación e integración ciudadana, que tenga pertinencia social, responsabilidad ecológica y ambiental, compromiso ético y un pensamiento crítico y analítico, entre otros. El futuro profesional ha de ser capaz de generar respuestas adecuadas a los problemas que debe enfrentar día a día, según las exigencias de la sociedad de hoy. Por eso, cuando hablamos de un currículo coherente, decimos que debe ser integrado.
es necesario que éste tenga unos parámetros determinados. El currículo necesita cubrir los aspectos relacionados con la vida social del educando. El currículo deberá trabajar con el entorno en el ámbito de la vida de ellos, de forma equilibrada con su identidad, desarrollo personal, su vida cotidiana, la relación con los demás, la participación social, laboral y académica. El currículo debe ser global y transcultural. Debe fomentar la diversidad, la igualdad y la comunicación. Este debe ser de carácter universal. No puede ser aislado. Debe ser de acuerdo a unos lineamientos nacionales. El estudiante debe sentirse incluido culturalmente en condiciones de igualdad, en capacidad para establecer un diálogo crítico con otras personas y grupos. Entonces el currículo debe ser actualizado. El currículo debe ser flexible. El currículo deberá siempre estar contextualizado para que de esta manera se permita al educando desarrollar un criterio propio ante diferentes situaciones, generando así un pensamiento crítico e innovador. El currículo ha de contrastar diferentes visiones y ofrecer una imagen del mundo con sus conflictos y sus constantes cambios, explicando la acción humana, personal y colectiva como agentes de cambio. No solamente podemos incluir la parte académica, también la humana. Por eso es importante fomentar el aprendizaje continuo, que el educando trate de encontrar la verdad, la comparta y comunique todos esos conocimientos. El currículo deberá contemplar el desarrollo de la persona, tanto en lo cognitivo como en lo social y en lo emocional. El currículo debe adoptar las metodologías que favorezcan una práctica didáctica integradora, participativa, potencializadora, respetuosa con la diferencia, para poder así cumplir con objetivos dentro de un plan curricular humanista academicista. El currículo tiene que fomentar, más allá de la transmisión de conocimiento, aprendizajes, habilidades y herramientas que le faciliten entender el mundo, para así poder entenderse a sí mismo y a los que lo rodean. Es importante que nosotros los docentes no olvidamos la parte humana, no solamente lo cognitivo. Por eso es esencial dos componentes, cognitivo y axiológico. Es importante que no solamente nos enfrasquemos en enseñar una cantidad de contenidos, sino también formar al ciudadano del día de hoy. Pero entonces nos hacemos un interrogante. ¿Qué pasa cuando no hay coherencia en el currículo? Este interrogante nos lo contestará nuestra compañera Yasmín Diago Medina, quien hablará sobre la incoherencia del currículo. Gracias, Jessica. El problema de la incoherencia del currículo se plantea como algo que urge resolver. Hay mucho en juego. Nuestros estudiantes cuestionan cada vez más la finalidad y el sentido de lo que les pedimos que hagan. Sus vidas en el colegio se han visto sensibilizadas por una letanía diaria de habilidades y datos inconexos, aislados por lo general a lo que realmente ellos no deben enfrentar. Y no solo ellos, también las vidas de los docentes se han visto insensibilizadas no solo por las constantes peticiones de justificación por parte de los estudiantes, sino por sus propias preguntas. ¿Por qué estoy enseñando esto? Y si para mí esto no tiene sentido, ¿cómo puedo continuar pidiéndoles o exigiéndoles a mis estudiantes que lo aprendan? Ciertamente nos faltan esfuerzos para mejorar el currículo hoy en día. En realidad, se ha caldeado la discusión sobre un currículo nacional e innumerables comités y subcomités están trabajando para decidir lo que los jóvenes deben aprender en una u otra asignatura, como son los estándares y los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje.
Entre tanto, a nivel nacional, distrital, departamental, en los colegios, desde las aulas de clase, los diferentes comités curriculares trabajan sin descanso en una magnífica colección de proyectos: educación basada en resultados, que alineación curricular, instrucción interdisciplinaria, currículo integrado, evaluación auténtica, lenguaje total o integral, que la educación multicultural, la temática de las enseñanzas y así sucesivamente. Siempre hay personas a quienes les encanta cualquier tipo de tarea, a quienes les gusta la ambigüedad y están dispuestos sencillamente a pasar de una idea a la siguiente. Para ellos este frenesí de actividad curricular constituye un bello panorama. Para muchos educadores locales, sin embargo, no lo es. Se preguntan, y no faltos de motivos, claro está, ¿cuál será el tema de moda del año que viene o incluso el de la semana que viene? Si van a emplear tiempo y energía en un proyecto, quieren saber que tendrá un efecto importante y duradero, que no se trata de una moda pasajera ni de una actividad aislada sin conexión con el conjunto. Dichos educadores a menudo opinan que son demasiadas las tendencias que parecen piezas de un rompecabezas sin imagen alguna que les sirva de referencia. Quizás esta metáfora puede ayudarnos a comprender en nuestros propios términos el modo en que los jóvenes perciben un currículo incoherente. Bueno, pero ¿qué significa la coherencia en el currículo? Se dice que un currículo es coherente cuando tiene integridad, cuando tiene sentido en su conjunto y sus partes sean las que estén unidas e interconectadas por ese sentido de conjunto. La idea de coherencia comienza cuando hay una visión del currículo como concepto amplio que versa sobre algo. No se trata simplemente de una serie de partes o fragmentos dispares que se van acumulando en las experiencias de los alumnos y en los expedientes académicos. Un currículo coherente se percibe como el bosque, además de los árboles. Tiene un sentido de unidad e interconectividad, de pertinencia y relevancia. Esas partecitas o fragmentos deben estar interconectadas o integradas de una forma visible y explícita. La idea de un currículo coherente no es otra moda pasajera ni el tema más popular de este año. De hecho, es una de las características fundamentales de un currículo que valga la pena. Pensemos, por ejemplo, en lo contrario de la definición precedente. Se dice que un currículo es incoherente cuando sus partes no se encuentran integradas en modo alguno. En lugar de ello, se encuentran inconexas y fragmentadas. Carece de sentido de la unidad, pertinencia, relevancia y de un propósito más amplio. Las acciones simplemente se llevan a cabo sin que necesariamente tengan un propósito claro que las impulse. Con una imagen tan negativa y desoladora, no se pretende decir que el currículo de nuestros colegios sean totalmente incoherentes. Más bien se puede pretender resaltar lo que queremos evitar. Al mismo tiempo, la imagen negativa transmite la importancia de la coherencia en el currículo y la urgencia del trabajo que nos espera. Avanzar hacia un currículo coherente ofrece posibilidades de unificar e interconectar actividades cotidianas del colegio y experiencias educativas para los jóvenes que tendrá sentido en el contexto de propósitos más amplios. Este tipo de coherencia generará posibilidades para la integración de experiencias educativas, es decir, cuando el currículo presenta un sentido de propósito, unidad, pertinencia y relevancia, o sea, cuando es coherente, es más probable que los jóvenes integren las experiencias educativas en sus esquemas de significado, lo que a su vez amplía y hace más profunda su comprensión de sí mismos y del mundo. En ese sentido, podríamos decir que un currículo coherente es aquel que brinda a los jóvenes experiencias inolvidables. Si carece de dicha coherencia, el currículo tenderá a ser poco más que un batiburrillo de fragmentos superficiales, abstractos, irrelevantes y que se olvidarán fácilmente.
Por lo tanto, la búsqueda de la coherencia no significa simplemente clarificar los propósitos del currículo actual. Más bien, sugiere que crear una coherencia implica interconectar las partes o fragmentos del currículo, identificar contextos significativos para la información y las habilidades y ayudar a jóvenes y adultos a encontrar sentidos a las experiencias de aprendizaje. Estas características acompañan siempre a la política del currículo. Avanzar hacia la coherencia significa hacer frente a diferentes opiniones acerca de los temas y propósitos que sirven para cohesionar el currículo, además de buscar una comprensión general de aquello sobre lo que versa esto. No obstante, por el momento, debemos ser conscientes de que pensar en el currículo plantea varias preguntas, tales como, por ejemplo, ¿cómo llegó a ser incoherente? ¿Cómo podría hacerse más coherente? ¿Qué aspecto tendría un currículo coherente? ¿Quiénes deberían involucrarse en la elaboración de un currículo coherente? Bueno, la incoherencia debe tener algunas características. Para eso le voy a dar la palabra al compañero Laureano Aponte y él nos va a explicar las características de la incoherencia. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las características de la incoherencia. Existen numerosas pruebas de que nuestro currículo actual es incoherente. Por ejemplo, la mayoría de colegios ofrecen una serie de asignaturas o cursos que son entes separados y diferenciados. Sus fronteras divisorias han sido prácticamente talladas en piedra por horarios, lealtades y profesores, estructuras organizativas tales como departamentos, comités de áreas, materias, supervisores específicos de cada asignatura. Estos últimos, al igual que algunos profesores, definen sus funciones en términos de áreas especializadas. Soy profesor de lengua, o de matemática, o de música, o de ciencia, de arte, o de cualquier otra asignatura. O me gusta más dar la clase de lectura que de ciencias. Si nos atenemos al folclore educativo, el problema de la incoherencia solo se da en los años intermedios y en la escuela secundaria. Es cierto que estas instituciones son bastiones históricos del enfoque de las asignaturas aisladas, de programas canalizados y de otros ejemplos de fragmentación. Sin embargo, la escuela primaria nos ofrece su propia versión de estos problemas. Después de todo, el que la enseñanza se desarrolle en una sola aula y en muchas escuelas primarias no hace más que disfrazar ligeramente una jornada dividida en periodos para diferentes asignaturas o habilidades. La enseñanza de una gran variedad de subhabilidades y la enseñanza especializada de asignaturas no académicas. Pero también la tendencia a la departamentalización, que es cada vez más popular en los niveles más altos de primaria. Además, en todos los niveles de escolarización, cualquier preocupación concreta o específica parece requerir un programa separado, técnico, para lo que se supone lineal o secuencial, de humanidades para las disciplinas artísticas, de orientación para cuestiones emocionales, académicas, para la preparación, para la universidad de formación profesional, para la preparación de un mundo laboral, exploratorio o especial, para cuestiones no académicas, teniendo en cuenta una mirada de programas hacia el racionamiento y la comprensión lectora, la expresión escrita, la autoestima y la prevención de problemas. Cuando surgen nuevas preocupaciones, sencillamente añadimos programas con propios horarios, espacios, profesores especializados y a menudo estudiantes a los que se asignan nuevas etiquetas. Al compartimentalizar el currículo de esta manera, ponemos en práctica nuestra propia visión a esa fragmentación del conocimiento, la habilidad y la actividad humana. A los jóvenes también se les desmonta en una serie de piezas inconexas. Se considera que el cerebro tiene partes diferenciadas para diferentes funciones, para razonar, para sentir y así sucesivamente, entre las que existe relativamente
poca comunicación, pero que convenientemente se les asigna un tipo diferente de programa escolar. Las dimensiones afectivas, cognitiva, psicomotriz, se tratan en el colegio como si fuera la diferenciación teórica entre ellas y se diera una verdad real de la vida real. Es más, nuestra visión de los jóvenes como estudiantes se encuentra contaminada por una sensación de que, de alguna forma, las funciones multidimensionales de su vida pueden separarse. Cuando el Tribunal Supremo nos recuerda que los jóvenes no dejan sus derechos a las puertas del colegio, está aludiendo a este tipo de fragmentación. Por ejemplo, los educadores han intentado agudizar su comprensión del desarrollo humano asignado a diferentes edades en las diferentes etapas, fases del desarrollo, aunque esto ha servido de apoyo para trabajar en el área de las diferentes prácticas de ese desarrollo. También le ha restado importancia el hecho de que todos los jóvenes comparten un mundo más amplio con independencia de su edad. Por tanto, experimentan todo eso que significa en términos de opulencia y pobreza, diversidad cultural y prejuicio, justicia e injusticia, seguridad y peligro, y así sucesivamente. En suma de su vida, son algo más que las características que se asocian a una fase concreta de desarrollo. La tendencia a encapsularlos en una fase u otra no solo niega la realidad de sus vidas, sino que describe solo una parte de la totalidad del joven como persona. Al esperar que los jóvenes dejen el suspenso desde sus experiencias de un mundo exterior, entran en el colegio y contribuimos a la incoherencia que supone pretender que lo que ocurre en el interior del colegio tiene poco que ver con lo que ocurre en el interior del joven. Es así como si no existiese un currículo fuera del colegio del que los jóvenes pudieran aprender sobre sí mismos y sobre su mundo. Pero aún, esta perspectiva implica que el mundo exterior tiene que ver y ofrecer en cuanto a las imágenes que muestran cómo encajan las piezas del currículo. Pero, ¿y los jóvenes cómo ven ellos esto? Seguro que imaginan que existe una explicación razonable para la desconexión entre el colegio y la vida, y la fragmentación de asignatura, programa, habilidades y actividades en distintos cursos, periodos, módulos, horarios, exámenes, proyectos, hojas de trabajo, etc. Sin embargo, ellos y también nosotros estamos perplejos a las explicaciones inadecuadas que damos. Está claro que los jóvenes no solo perciben la incoherencia del currículo, sino que de alguna forma saben que dicha incoherencia carece de sentido. ¿No va siendo hora de que reconozcamos o aceptamos que esas fronteras y categorías que fragmentan la vida dentro del colegio han sido construidas en gran medida artificialmente para la sociedad? ¿No aparecen en escena como consecuencia de una fuerza mística? Los eruditos, por ejemplo, definen las líneas, separan las disciplinas del conocimiento para afianzar en su mundo y facilitar la comunicación entre quienes comparten intereses similares. Es importante señalar a Michel Abley en 1979, que habla de una de las principales razones por las cuales los currículos centrados en asignatura dominan la mayoría de los colegios y de los currículos integrados que se apenas se encuentran en unos pocos, y es al menos en parte consecuencia del lugar que ocupa el colegio en optimizar la producción de conocimientos de alto estatus. Es más, quienes se especializan en una u otra área concretan y producen programas, habilidades especiales. Los programas de prevención son el producto de grupos, intereses a quienes preocupan su propia interpretación de uno u otro problema personal, social o particular. En todos estos, los argumentos sobre el área que ocupa en el currículo o su prioridad han tenido mucho que ver históricamente con la política y con la calidad de las experiencias educativas
para los jóvenes. A continuación, el compañero Jorge les va a hablar sobre avanzando hacia un currículo coherente. Vamos a hablar hacia el avance que ha tenido un currículo coherente. La idea de coherencia en el currículo es tan cautivadora como compleja e implica varias cuestiones: diseño, contenido, conexiones y significado. Nuestro propósito de hoy es exponer los fundamentos de estas cuestiones. La coherencia en el currículo exige crear y mantener conexiones visibles entre los fines del mismo y las experiencias de aprendizaje de cada día. Cuando los adultos planifican el currículo, no solo han de decidir cuáles deben ser sus fines, sino qué tipo de experiencias de aprendizaje llevarán a tales fines. El que dichos planes parezcan coherentes a los adultos no significa necesariamente que los jóvenes perciban la misma coherencia. Por ello, los jóvenes enfrentan el diseño de comprender los fines más amplios del currículo, de relacionar con dichos fines experiencias de aprendizajes concretas y entre tanto de descubrir las diferentes piezas por sí mismos. Por ejemplo, digamos que queremos que nuestros estudiantes comprendan en el mundo en que viven, así que introducimos estadística para ayudarles a entender ciertos patrones de ese mundo. En cualquier momento de nuestro trabajo sobre estadística existe el peligro de desconectar este trabajo del mundo real, es decir, de transformarlo en un simple ejercicio abstracto de matemática. Aquí el desafío continuo consiste en mantener siempre la conexión entre el fin más amplio y la actividad específica. Los jóvenes también se enfrentan simultáneamente al desafío de aprender estadística, utilizando ese aprendizaje para ampliar su comprensión del mundo, y al de conservar en todo momento la conexión entre la actividad y su fin. Responder a estos tres desafíos es sin duda un aspecto crucial de la planificación y enseñanza del currículo. ¿Por qué? Porque ofrece la posibilidad de que los jóvenes comprendan de lo que trata el currículo en su conjunto. Avanzar hacia un currículo coherente implica crear contextos que organicen y relacionen las experiencias de aprendizaje. Cuando nos enfrentamos a un problema o a una institución que nos deja perplejos en la vida real, no nos paramos a pensar qué parte corresponde a las matemáticas o cuál parte corresponde a la educación física, a la ciencia, cuál es el razonamiento, cuál es la valoración. En lugar de ello, percibimos el problema o la situación y echamos mano a todo aquello que necesitamos saber o hacer sin tomar en consideración su origen y naturalmente si el problema o situación son lo bastante apremiantes. Nos vemos impulsados a adquirir los conocimientos o habilidades que aún no tengamos. Visto así, el conocimiento y las habilidades se encuentran orgánicamente integradas en la vida real, mientras que su separación en los programas escolares resulta artificial y por ende genera confusión. El debate sobre el currículo, por tanto, a menudo incluye referencias a su organización en torno a los temas, la utilización de temas pertinentes a los adultos y jóvenes y ver un contexto para sus actividades de aprendizaje y percibir que dichas actividades tienen un fin más amplio. Aunque el término integración curricular se utiliza mente para describir todas estas formas de organización de asignaturas sin separarla, su utilización con las dos primeras es relativamente reciente. Históricamente, el término integración se ha reservado casi siempre para temas centrados en problemas que ayuden a los estudiantes a integrar sus actividades educativas en sus vidas sociales y personales. Esto de acuerdo a lo descrito por Hawkins
y Dresser, en suma, la integración era algo que los jóvenes hacían por sí mismos y no la simple correlación de las varias asignaturas organizadas por adultos. Para los fines que aquí interesan, no obstante, es casi una redundancia decir que el currículo coherente exige un esfuerzo para trascender el enfoque de materias o habilidades por separado y que la integración de las mismas sea cada vez más frecuente. Pensar en un currículo organizado en torno a temas, en especial a los relacionados con la integración, inminentemente plantea preguntas sobre qué puede suceder con los contenidos que actualmente se descubren en los colegios y la organización secuencial, bajo qué se percibe y se concibe, quiénes definen los diseños temáticos. Se han esmerado mucho en demostrar que no están abandonando los contextos actuales, sino más bien reubicarlos en temas. Pero también es posible que algunos de los contenidos que se cubren ahora, así como secuencias centradas en asignatura, pueden estar en peligro. Esto es exactamente lo que en parte quiere decir la idea de coherencia en el currículo. Es decir, nos enfrentamos actualmente a una gran cantidad de contenidos basados en el colegio, tan desconectados de contextos significativos que desafía cualquier intento de encontrarle un significado. En algunos casos parece no tener otro fin que el de la partida de la trivial curso académico. La cuestión ante la que nos encontramos es la de si el concepto de coherencia es tan crucial para un aprendizaje que valga la pena, que estamos dispuestos a reconsiderar el lugar que tal contenido puede tener en el colegio. Es importante señalar, no obstante, que el desarrollo de un currículo temático simplemente el desafío metodológico de conectar esas partes del currículo. Esta conexión promoverá la cohesión sobre lo resaltado en el sentido del propósito y significado para los jóvenes. Además, la cuestión de los temas se extraen que ya se encuentran en el currículo centrados en asignaturas o en problemas de la vida real o de alguna otra fuente. Puede influir en el grado en que los jóvenes encuentren significados en sus experiencias de aprendizaje y como veremos también mucho que ver con la política del currículo. Considerando la importancia de la integración en relación con la coherencia, avanzar hacia un currículo coherente debe implicar un examen más completo de cómo las personas encuentran significados a las experiencias. Los estudiantes de todas las edades contribuyen a esquemas de significado sobre ellos mismos y sobre el mundo. Estos esquemas contribuyen a partir de experiencias y se matizan con las influencias culturales. Tan es así que cualquier experiencia concreta puede tener diferentes significados entre los jóvenes, dependiendo de factores como raza, etnia, clase, género, geografía, edad, modelos de familia y muchos otros aspectos culturales. Dichos aspectos de diversidad cultural también pueden servir como una especie de fragmento para unir experiencias y crear las imágenes, que son el esquema del significado. Comprender esto nos lleva hacia dos consideraciones finales en la creación de un currículo coherente. Una es que si el currículo ha de ser coherente para los jóvenes, debe conectar con sus experiencias actuales. Ello significa que los temas o ideas que cohesionan el currículo deben dejar espacio para que los jóvenes encuentren puntos que les permitan involucrarse personalmente. Es decir, que el currículo debe tener cabida
sus propias preguntas, preocupaciones, aspiraciones e intereses. Podemos construir diseños curriculares inteligentes y atractivos con las actividades más fascinantes que podamos imaginar. Pero al final, si no hay espacio para las conexiones personales, nuestro currículo seguirá siendo distante, superfluo e incoherente. En segundo lugar, un currículo coherente debe dar cuenta de quiénes son los jóvenes, las distintas dimensiones de la cultura. No son en los colegios simplemente abstracciones. De forma muy concreta, los jóvenes traen al colegio toda la variedad de aquellas que es improbable que los adultos, que también representan esa diversidad cultural, puedan construir un currículo que tenga el mismo significado para todos los jóvenes. Un currículo coherente reconoce y honra la diversidad y la ambigüedad. Por definición, entonces nuestra búsqueda de la coherencia no es la búsqueda de lo único mágico, aseadamente adecuado en un archivador de 3 anillos o un libro de texto atractivo. En lugar de ello, es una exploración deseada de los modelos en que se conectan y se organizan personas distintas y en los que encuentran significados a su experiencia. En esta parte ahora le damos el turno al compañero Arnold Díaz, que va a tratar lo que tiene que ver con la política de la coherencia. Con la parte que corresponde hablar sobre la política de la coherencia a nivel curricular, nos damos cuenta un poco sobre la discusión que se ha centrado hasta ahora, que tiene que ver un poco con la organización y el diseño, que se podría llamar de manera interna un proceso de planificación curricular. Son por supuesto cruciales en cuanto a la posibilidad de avanzar hacia un currículo coherente, no obstante, como se ha señalado antes, ante cuestiones que acompañan siempre a una política de currículo. Después de todo, la planificación curricular está hecha por personas reales y a la misma diversidad que existe entre ellas enriquece la variedad de significados que también conllevan a la tensión y desacuerdo entre los fines, la organización y procedimientos curriculares. La búsqueda de la coherencia implica cuestiones existentes que hace mucho tiempo las políticas curriculares incluyen en la toma de decisiones e ideas sobre la coherencia del currículo. La cuestión en qué consiste, por ejemplo, pensar quién hace el pegamento, de qué está hecho el pegamento, quién decide de qué está hecho el pegamento, por ejemplo, son cuestiones que debemos ver de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los humanistas clásicos tradicionalmente defienden un currículo de asignatura de manera discreta y separada en el dominio que lo contiene, como por ejemplo menciona King en sus textos. Dichas teorías afirman un concepto inherente, atemporal, a la verdad y a la belleza, expuesto por Hamlet, y cohesiona asignaturas separadas, ¿no? Los fundamentalistas religiosos hablan de la coherencia en términos de currículo que se encuentran impregnados en valores sectoriados y de interpretaciones siempre basados en sus propias creencias religiosas. Quienes quieren un currículo ligado a fines económicos, lógicamente crearán situaciones concretas en la experiencia de aprendizaje bajo un contexto de unas necesidades utilitaristas de negocio e industria. Los progresistas, por ejemplo, interesados en colegios democráticos, a menudo piden un currículo cohesionado por temas sociales y contemporáneos, que se haga uso instrumental de los conocimientos y habilidades para abordar estos temas. Sus pretensiones de coherencia se fundamentan en dichos temas que dan origen a la vida real, en que tienen un significado adyacente que se utiliza bajo diferentes contextos del conocimiento y de habilidades. Tan importante para mencionar son las que señalan por lo menos la restauración conservadora de los años 90, que ha limitado un ámbito de debate sobre lo que es el currículo y las posturas humanísticas clásicas, a las exigencias fundamentalísticas, religiosas e intereses económicos, que han restringido el debate con relación a las diversas interpretaciones parciales que se tienen frente al currículo. Entre tanto, a pesar de casi cumplir con los requisitos de coherencia, la visión progresista ha sido prácticamente eliminada del debate del currículo. Por ello, la política de fragmentación curricular dificulta el avance hacia la coherencia.
especialmente porque ese avance exige reivindicar una diversidad de opiniones más amplias, buscar algo más que la coherencia tanto pacífica que actualmente preside en el currículo. La cuestión de la coherencia en el currículo consta de diversos estratos, en el sentido de que son muchas los diferentes grupos experimentales, por ejemplo pensando en los jóvenes, profesores, administradores, padres y consejeros escolares y la comunidad en general. Aunque es absolutamente esencial, no es suficientemente plantear la cuestión de la coherencia solo en términos de lo que se percibe en los jóvenes. La posición central del colegio como institución social prima de manera significativa, incluso en los jóvenes que se preocupan inicialmente en un currículo que tenga significado y coherencia en ellos. En concreto, quienes están más íntimamente involucrados con los colegios, los educadores, los profesores, deben poder explicar el currículo sin tener que recurrir a estatus o trucos relacionados con un público lenguaje exótico, ¿no? Naturalmente, eso exige que ellos mismos tengan una comprensión coherente de lo que es el currículo. Más aún, si se silencian las voces de lo que se encuentra fuera de la profesión, incluida a los jóvenes, como se debate en el currículo, solo se resta la posibilidad de un significado amplio y comprender lo que es cuestión de aquí en adelante en lo que se interesa detallar prácticamente, que es la coherencia del currículo. En conclusión, podemos llegar básicamente a responder los siguientes interrogantes que, pues después de haber expuesto cada una de nuestras opiniones frente a la coherencia del currículo, son las siguientes. Por ejemplo, pensar en nuestras instituciones educativas qué tan coherentes son nuestros currículos, si esos currículos responden a las necesidades de toda una comunidad educativa, si en realidad existe la coherencia entre lo que es el currículo y las políticas educativas que parten desde el Ministerio de Educación Nacional, si ese currículo tiene una coherencia de manera intrínseca o de manera explícita con el proyecto educativo institucional, si en realidad lo que se maneja en la praxis o está escrito en el papel tiene coherencia, porque en muchas situaciones observamos que lo que se dice o lo que está colocado dentro del proyecto educativo institucional no es coherente con el desarrollo de las prácticas pedagógicas docentes. Es decir, que hay muchos interrogantes a los cuales debemos responder, pero esto a través de una serie de proyectos que desde nuestras instituciones debemos ir realizando, debemos ir, como habían dicho anteriormente nuestros compañeros, hacia la búsqueda de la coherencia de un currículo contextualizado y holístico. Este es un proyecto largo, un proyecto que básicamente el objetivo principal es que si lo logramos incluir dentro de los planes de mejoramiento institucional, podemos generar un índice que permitiría obtener una mejor calidad educativa a nivel general. Muchas gracias.